Mi matrimonio con Bram fue una alianza comercial sellada durante una fiesta organizada por la generación de su abuelo. Al día siguiente de recibir nuestro certificado de matrimonio, él voló al extranjero. Me dejó la enorme villa a mí y a un perro llamado Bullet. Durante 3 meses no supimos nada de él. La próxima vez que nos vimos fue en una cena de subasta benéfica en la casa de la familia de Bram. Yo fui la estrella de la noche. Oficialmente, fue una fiesta de bienvenida para mí, la nueva nieta. El abuelo de Bram me acercó y alegremente me presentó a los invitados. Ella es Sio, la nueva nuera de nuestra familia. No tenemos hijas en la familia Bram, así que deben cuidarla bien de ahora en adelante. Bram estaba de pie junto a mí, vestido con un traje a medida, sosteniendo su copa con aplomo, con una sonrisa perfecta dibujada en las comisuras de sus labios. Pero esa sonrisa no se reflejaba en sus ojos. Justo cuando la cena llegaba a su punto álgido, una alarma de incendios estridente sonó inesperadamente en todo el salón. Los invitados se sumieron al instante en el caos. Una densa columna de humo provenía de una fuente desconocida. Bram reaccionó rápidamente, agarrándome la muñeca sin dudarlo. «Quédate cerca de mí», dijo. Su palma estaba seca y firme, con una orden inconfundible. Pero justo cuando me arrastraba a través de la multitud frenética, sus pasos se detuvieron bruscamente sin previo aviso. Fue como si hubiera visto algo, con la mirada fija en una esquina. Siguiendo su mirada, vi a una chica vestida con uniforme de camarera. La multitud en pánico la había tirado al suelo, encogida de miedo en la esquina. Al segundo siguiente, Bram se deshizo de mi mano. Casi. Se abalanzó hacia adelante. Abrazó a la chica con fuerza, protegiéndola con la espalda del derrumbe de la torre de champaña y la multitud que se dispersaba. En cuanto a mí, como me soltó de repente, la multitud que se arremolinaba detrás de mí me derribó violentamente. Un dolor punzante me atravesó el tobillo al caer torpemente al suelo, viéndolo con impotencia agarrar a otra chica y correr hacia la salida de emergencia sin mirar atrás. El ruido del mundo se desvaneció. En ese instante, la vergüenza y el dolor me abrumaron. Cuando recuperé la conciencia, estaba sola en una habitación de hospital. El aire olía a desinfectante. Mi tobillo estaba enyesado, suspendido en lo alto. Bram estaba de pie junto a la ventana, su sombra se alargaba bajo la luz de la luna, haciendo una llamada. Su voz era baja, con una ternura que nunca antes había oído. «Te asusté, ¿verdad? No tengas miedo. Todo está bien ahora. He arreglado que alguien te lleve a casa primero. Le explicaré todo. Tú descansa». Con solo unas palabras, reconstruí la identidad de esa chica, Dora. La blanca luz de luna que él guardaba en su corazón, pero que su familia le había prohibido. La llamada terminó. Se giró y me miró a los ojos, abiertos como platos. Un destello de una tranquilidad inusual cruzó su rostro. Quise reír, pero los músculos de mi cara se sentían congelados. Caminó hacia mi cama, mirándome desde arriba, con el ceño ligeramente fruncido. «¿Despierta?» Forcé una palabra con mi garganta. En estos 3 meses, cada mensaje que le envié se desvaneció sin dejar rastro. En ese preciso instante, el silencio entre nosotros fue aterrador. Tras una larga pausa, pareció sentir que debía decir algo. Las cosas estaban demasiado caóticas en ese momento. Es tímida y temía que algo le pasara. Lo miré. Lo sé. Parecía un poco sorprendido por mi calma, sus cejas se alzaron ligeramente. «¿Sabes?», asentí. Supuse que era Dora. La sorpresa en sus ojos se convirtió en un atisbo de admiración apenas perceptible. «Eres más inteligente que pensó». Sacó una silla y se sentó junto a mi cama. Al día siguiente, mi mejor amiga Fable irrumpió con una cesta de frutas en un torbellino. «Silo, ¿estás loca? Ese bastardo de Bram te abandonó delante de toda la ciudad, y tú estás aquí tumbada tranquilamente. Internet está explotando. Si sigues débil, la otra mujer se mudará mañana». La luz del sol se filtraba por las persianas,
proyectando franjas alternas de luz y sombra sobre la habitación del hospital. De repente, recordé la noche anterior al banquete, cuando desenvolví el regalo que Bram había traído del extranjero. Era un broche exquisitamente elaborado, una obra maestra del diseño. Lo prendí con alegría en mi vestido de noche. Pero justo ahora, en una foto en directo de las noticias de entretenimiento, vi a Dora con un collar del mismo diseño alrededor del cuello. El banquete cuidadosamente elegido no era más que un telón de fondo para su reencuentro con un viejo amor. De repente, hablé en voz baja, firmamos un acuerdo. Después de un año, nos divorciamos. Fable se quedó paralizada, y la manzana en su mano rodó hasta el suelo. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿No te ha gustado en secreto durante mucho tiempo? ¿Será que tiene una mujer aparte? Tiré de la comisura de mi boca. Bram estaba orgulloso hasta la médula. Protegía a Dora meticulosamente, temiendo que la conmoviera incluso el más mínimo chisme en nuestro círculo. Su amor era contenido pero profundo. No. En cuanto a la razón, es difícil decirlo ahora mismo. En fin, este era nuestro acuerdo. La palabra de un caballero es su vínculo. Imposible de retractarse. Atado de por vida a alguien que no me ama. Estamos eligiendo libertad temporal y dignidad. Elegí esta última. Fable se quedó atónita por un momento, luego no insistió más, solo suspiró. Pero habías estado hablando de él desde el verano cuando tenías 15 años. Cerré los ojos. Sí. ¿Y qué? A los 15, en ese pueblo costero, fui acorralada por unos matones en un callejón. Era él, un chico pálido con una camisa blanca, que parecía descender del cielo y resolver el problema con unos pocos movimientos rápidos. Me entregó una concha marina a la luz de la luna, con voz tranquila, tómala. El mar puede borrar toda la infelicidad. No sabía que ese año mis padres se acababan de divorciar y yo estaba en el momento más oscuro de mi vida. Más tarde, nos comprometimos y nos sentamos cara a cara en el pintoresco estudio de Bram en casa. Me miró, su mirada cortés pero distante. Silo, no nos habíamos visto antes en algún lugar. Se había olvidado de mí. En ese momento, mi corazón se convirtió en cenizas. Seguía siendo yo misma, tranquila, reservada, aficionada a los vestidos sencillos. La única diferencia era probablemente el elegante maquillaje del mundo adulto que ahora adornaba mi rostro. No recordar era simplemente no recordar. Los recuerdos que atesoraba no eran para él más que un esfuerzo trivial. Era amable por naturaleza, no solo conmigo. Así que simplemente sonreí, fingiendo ser generosa. Bram debe estar equivocado, ¿verdad? Es la primera vez que nos vemos hoy. Al oír esto, Bram relajó el ceño y susurró, quizás. El día que me dieron de alta, Bram vino a recogerme él mismo. La sala estaba abarrotada de regalos de las visitas. No dijo nada, lo ordenó todo metódicamente y luego fue a pagar las facturas. El ascensor que bajaba estaba lleno de gente. Se quedó de pie a mi lado, rodeando con el brazo un pequeño espacio seguro, abrazándome fuerte. Siempre era así, elegante, impecable. Al salir del vestíbulo del hospital, le di las gracias sinceramente. Los pasos de Bram se detuvieron. Entre marido y mujer no había necesidad de ser tan formal. Sus palabras se apagaron bruscamente. Su mirada me recorrió y se posó en la entrada de la farmacia, no muy lejos. Seguí su mirada. Dora estaba allí de pie, vestía vaqueros desteñidos y llevaba varias bolsas de medicamentos, sosteniendo a una mujer de mediana edad que luchaba por avanzar. Noté que la pierna de la mujer temblaba y sus pasos vacilaban. Retiré la mirada y volví a mirar a Bram. Ya había soltado la mano que me sujetaba. Caminaba rápido y yo cojeaba tras él. De repente, con un extraño coraje, le pregunté, ¿no vas a ayudarla? Puedo tomar un taxi de vuelta yo sola. La figura de Bram se tensó de repente. Se dio la vuelta, bajó la mirada para mirarme, con una expresión fría como el hielo. No hace falta.
Me quedé allí atónita y entonces volví a oír su voz con un dejo de gélida advertencia. Silo, te conté mi situación con ella para evitar problemas innecesarios, pero eso no significa que puedas juzgarnos a la ligera o incluso interferir en nuestros asuntos. No olvides tu lugar. La gente iba y venía a la entrada del hospital. Bajé la cabeza, avergonzada. Oh, lo siento, hablé fuera de lugar. Él valoraba tanto a Dora que, naturalmente, no querría que otros la vieran con malos ojos, que la menospreciaran. Desde ese día, no volví a mencionar a Dora. Bram tampoco, pero sabía que nunca dejó de preocuparse por ella. De vez en cuando lo oía hablar por teléfono en su estudio, usando un tono que no dejaba lugar a ninguna negativa, le encargó a su asistente que se encargara de ciertos asuntos. Sabía que movía influencias para asegurarle a Dora una plaza como estudiante de intercambio en una prestigiosa universidad. Para no herir su orgullo, pasó por 7 u 8 trámites, disfrazándolos como un programa de becas de la universidad. Sus meticulosos esfuerzos eran dignos de una novela de espías. Hubo muchos casos similares. Con el tiempo, incluso llegué a sentir que si al final no terminaban juntos, sería una grave injusticia. Mi relación con Bram seguía siendo tibia. La ligera culpa que me mostró la noche del incendio se desvaneció por completo con mi inoportuno comentario. El deshielo en nuestra relación no llegó hasta 3 meses después. Por supuesto, seguía siendo por Dora. Su hermano había estado apostando, acumulando una deuda enorme y estaba siendo perseguido por prestamistas despiadados. Ese día, Bram estaba fuera de la ciudad asistiendo a una reunión de emergencia a puerta cerrada que duraría todo el día. Su teléfono estaba apagado. Dora, desesperada y sin opciones, se presentó en la mansión de Bram. En ese momento, el abuelo de Bram me estaba deteniendo para enseñarme un nuevo juego de ajedrez que había comprado y enseñarme las aperturas. Cuando llamaron a la puerta, mi corazón dio un vuelco sin motivo alguno. Detuve al mayordomo que estaba a punto de abrir y me acerqué. Al abrirse la puerta, el rostro de Dora estaba lleno de pánico e impotencia. Se quedó paralizada al verme y se mordió el labio. Busco a Bram. Antes de que pudiera decir nada, la voz autoritaria del abuelo de Bram llegó detrás de mí. Silo, ¿quién es? Parece que alguien busca a Bram. Se me encogió el corazón y me giré para sonreírle al abuelo con dulzura, luego tomé a Dora del brazo con suavidad. Abuelo, es compañera mía de la universidad. Su familia tuvo una emergencia, así que vino a pedirme ayuda. La mirada escrutadora del abuelo de Bram nos recorrió antes de asentir finalmente. Adelante, que el chofer te lleve. Acepté y tiré de ella. Dora, que seguía aturdida, salió rápidamente de casa de Bram. No dejé que el chofer nos llevara. En cambio, conduje el coche más discreto y viejo que Bram tenía en el garaje. Al principio, Dora se negó a subir. ¿Cuándo volverá exactamente Bram?, preguntó. Era evidente que desde que Bram y yo nos casamos, se había obstinado en cortar el contacto. La última cena probablemente fue un accidente. Bajé la ventanilla, con el rostro ensombrecido. No va a volver. Viniste a buscarlo, debe ser urgente. Lo que él puede solucionar, yo también puedo. Sube al coche. Te ayudaré. Si no entras, averígualo tú misma. Dora me miró fijamente y, después de unos segundos, abrió la puerta del coche y entró. Me dio una dirección, un barrio antiguo y deteriorado, lleno de todo tipo de gente. No perdí el tiempo y fui directamente allí. Cuando llegamos, no salí, sino que llamé al asistente personal de mi papá. En menos de media hora, unos cuantos cobradores de deudas amenazantes fueron escoltados por varios hombres con trajes negros. Limpio y eficiente. Después de resolver el asunto, estaba a punto de marcharme cuando levanté la vista y vi a Bram. Debió haber recibido el mensaje tan pronto como terminó la reunión y corrió hacia allí. El hombre parecía agotado por el viaje, agachándose suavemente, consolando a la persona más cercana a su corazón. Se quitó la gabardina y se la puso a Dora sobre los hombros. En voz baja le dijo, no tengas miedo. Tengo todo bajo control.
Dora se aferró al borde de su abrigo, llorando con lágrimas corriendo por su rostro como lluvia sobre flores de pera. Pensé que ya no era necesario que estuviera aquí. Conduje hasta casa, me lavé y me acosté en la cama antes de enviarle un mensaje a Bram para contarle cómo había manejado las cosas. No fue hasta las 2 de la mañana que respondió. Solo 2 palabras más, gracias. No fue hasta la noche siguiente que vi a Bram. Yo estaba bajando las escaleras en bata para tomar una bebida cuando él entró. Se detuvo cuando me vio, con un destello de complejidad en sus ojos. No pregunté por Dora. Pero él, en cambio, habló primero de su hermano. Gracias. Tras decir eso, levantó la vista y añadió, me pidió que te dijera que en el último banquete no pretendía causar problemas. La llamaron a última hora para cubrir un turno y no sabía que era un evento familiar de Bram. Me sorprendió un poco. Asentí. De acuerdo, lo entiendo. A partir de ese día, gracias a Dora, la relación entre nosotros pareció derretirse un poco. Empezó a cenar conmigo, ofreciéndome comida de vez en cuando, e incluso durante los paseos, bajaba la cabeza y me decía unas palabras. En su tono había una ternura tenue, casi imperceptible. En mi tiempo libre, dirigía un pequeño estudio de diseño con amigos y el negocio iba bien. Estaba ocupada todos los días. Casualmente, nuestros horarios casi se sincronizaron. Poco a poco, empezó a recogerme y dejarme en el trabajo. Y cuando volvía de sus viajes de negocios, me preguntaba qué regalos quería. Los regalos que me daba siempre eran cosas que yo había mencionado casualmente. También le compraba regalos a Dora, pero nunca se los daba directamente. Esos regalos llegaron a sus manos por diversas vías indirectas: premios de lotería, beneficios de la empresa, amigos que se los daban. Él hizo todo lo posible por proteger su dignidad, y ella, con gran orgullo, le escribió un pagaré, insistiendo en devolverle el dinero. Poco después, Bram me dio una tarjeta negra, diciendo que era por el dinero que le ayudé a devolver y para gastos diarios. Un día, Bram regresó de la calle, apestando a alcohol. Se desplomó en el sofá y de repente me dijo, «¿Tiene novio?». Me quedé atónita por un momento. «Ah». Él se rió amargamente. «Dime, ¿alguna vez realmente me has creído?». Creí que podía liberarme del control de la familia Bram, divorciarme a tiempo y casarme con ella abiertamente. Conocía la situación de Bram. Sus padres murieron jóvenes y él creció al lado de su abuelo. Aunque parecía ser el nieto mayor legítimo, tenía un primo ambicioso, Kester. Los tíos y los ancianos estaban todos mirando la lucrativa participación del grupo JS, listos para atacar. La fundación de Bram era inestable y dependía enteramente del apoyo de su abuelo. Y yo, su hija, fui la aliada más fuerte que el abuelo de Bram encontró para él. Por un momento, incluso pensé, somos la pareja perfecta, solo nos falta un poquito. ¿Por qué no funciona? Quizás debería ser un poco egoísta. Dentro de un año, quizás se enamore de mí. Pero ese pensamiento parpadeó y se desvaneció rápidamente. Me gusta Bram desde hace 10 años. Más que nadie, quiero que él sea feliz. Entonces dije, confío en ti. De repente me miró con un remolino de emociones complejas en sus ojos. Luego sonrió suavemente. Cerró los ojos como si estuviera diciendo palabras de borracho o soñando. «Sirio, ¿cómo terminaste casándote conmigo?». Después de ese día, se volvió aún más ocupado, como si corriera contra el tiempo. Bram me trató bien y yo le correspondí ayudándolo con las tareas diarias. Mi cocina era decente y él siempre terminaba cada bocado. La villa me pareció demasiado fría y vacía, así que la fui llenando poco a poco. Desde las muñecas y las alfombras hasta los estudios con velas aromáticas y los cuadros colgados en la sala de estar. Al principio fruncía el ceño. «Tú sí que sabes cómo preocuparte por las cosas». Más tarde, cuando estaba acurrucada en el sofá viendo películas, él se sentaba tranquilamente a mi lado y miraba hasta el final. Poco a poco fue comprendiendo mis preferencias. Él sabía que, aunque yo pareciera tranquila, en realidad me gustaban las escenas animadas y los fuegos artificiales.
Él sabía que no me gustaba la comida picante, sino que prefería los dulces. Pero eso fue todo. Las relaciones de Dora cambiaron rápidamente y ninguna duró mucho. Uno de sus novios era Héctor. De alguna manera se enteró del pasado de Bram y Dora y utilizó descaradamente el título de futuro cuñado de Bram para atraer inversiones. Al final, lo perdió todo. Los inversores directamente provocaron una escena en la planta baja del edificio del grupo JS. Yo fui quien intervino, utilicé mis conexiones y logré silenciar el asunto. Después de que Bram regresó, se sentó en la sala de estar toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, llamó a mi puerta y me entregó una taza de leche tibia. Descansa un poco temprano. Unos días después, los encontré discutiendo en un café. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Recuerdo que antes no eras así. La voz de Bram estaba llena de cansancio. Los ojos de Dora estaban rojos. Sí, he cambiado. Silo es muy buena. Sus antecedentes familiares son buenos. Su personalidad es buena. Y ella te ayuda mucho. Ustedes dos deberían vivir bien juntos. ¿Puedes dejar de molestarme? Bram se quedó en silencio. ¿Pensabas que ella realmente quería quedarse a mi lado? Dora se mordió el labio. No importa lo que pienses, no volvamos a vernos nunca más. En esta vida, con quien me case, no serás tú. Después de una larga pausa, Bram asintió. Bien. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Sabía que Dora estaba de mal humor. Ella estaba usando este método para obligar a Bram a tomar una decisión. Después de eso, Bram nunca volvió a prestarle atención a Dora. Mientras tanto, mi relación con él se fue pareciendo cada vez más a la de un verdadero matrimonio. Pasamos la noche en la antigua casa familiar de Bram, naturalmente compartiendo una habitación. Mi habitación estaba equipada con muchos suplementos de fertilidad y nos asignaron una niñera con experiencia para cuidarnos. Bram no se negó, así que se mudó a mi habitación y durmió en el sofá. Soy una persona que duerme inquieta. Varias veces me desperté y encontré mi pierna sobre él. Me sentí mortificada. Él simplemente sonrió y dijo, está bien. Yo fui quien tomó tu lugar. Una noche, tuve una pesadilla y pateé, golpeándolo en la parte baja del abdomen. Antes de poder reaccionar, me tomó en sus brazos y me abrazó con fuerza. En la oscuridad, su voz soñolienta me susurró al oído, compórtate. Me congelé instantáneamente. Oh. Cuando nos acercábamos a nuestro primer aniversario de bodas, la esposa de Héctor dio a luz a un hijo. En el banquete de Fulmon, el abuelo de Bram estaba tan encantado que le dio directamente al recién nacido el 3% de las acciones de la compañía. Al mismo tiempo, un proyecto en el extranjero a cargo de Bram repentinamente atravesó una crisis y la junta lo suspendió temporalmente. En el banquete, Bram sostuvo su copa de vino con una sonrisa en su rostro. Pero yo sabía que él estaba sufriendo por dentro. Extendí la mano y quise darle una palmadita en la espalda. En lugar de eso, giró su mano y agarró la mía con fuerza, sosteniéndome firmemente en su palma. Nuestros dedos se entrelazaron y su palma ardía. Esa noche, fue su mano la que tomé mientras salíamos de la casa de Bram. Suspiré por dentro. Al día siguiente volví a casa. Esta fue la segunda vez que le rogué a mi padre. La primera vez fue cuando insistí en casarme con Bram. Mi padre dijo entonces, ese tipo tiene a alguien más en su corazón. No seas tonta. No escuché. Ahora, esperaba que mi padre pudiera ayudar a Bram a superar este momento difícil. Él me miró frunciendo el ceño. ¿Es realmente tan bueno contigo? Me puse firme. Sí, él es muy bueno conmigo. Mi papá hizo un gesto con la mano. Vuelve. No mucho después, la crisis de Bram se resolvió. Cuando recibí la noticia, corrí directamente a casa. Estaba un poco resfriada cuando salí por la mañana y él se acordó y dijo que me haría sopa esa noche. Abrí la puerta y él salía de la cocina trayendo un tazón humeante de sopa. Corrí hacia él orgullosamente,
agitando la noticia en mi teléfono como si fuera un tesoro. ¿Feliz ahora? Él me miró, su mirada gentil, extendiéndose para despeinarme el cabello. Sí, solo años después me di cuenta de que la crisis había sido una trampa, dijo, atrayendo a Caster, y mi ayuda casi arruinó todo su plan. Al día siguiente quedamos en celebrarlo en un restaurante recién inaugurado. Pero esperé hasta la hora de cierre y Bram nunca apareció. Su teléfono estaba apagado y ni siquiera se pudo contactar con su asistente. Arrastrando mi cuerpo exhausto hasta casa, abrí la puerta y vi a la persona que menos quería ver, Dora. Su cabello estaba ligeramente húmedo y llevaba la enorme camisa blanca de Bram, cuyo dobladillo apenas cubría sus muslos. En ese momento, toda la sangre de mi cuerpo se enfrió. Finalmente lo entendí. ¿Qué significaba realmente para él? Sus alegrías y sus penas, sus planes futuros, nunca me habían involucrado. En el sofá, Bram ya estaba dormido. Me acerqué y la fina manta que lo cubría se deslizó al suelo. Me agaché para recogerla, pero Dora se adelantó, tomó la manta de mi mano y lo cubrió suavemente. Mientras dormía, Bram la agarró con fuerza de la muñeca. Su voz estaba apagada. No te vayas. Dora me miró y me mostró una sonrisa burlona pero inocente. De repente empezó a llover a cántaros y no traje paraguas. Bram pasaba por allí y me llevó de regreso. No te hagas una idea equivocada, dije. Oh, entonces cuídalo bien. Me di la vuelta y subí las escaleras, arrojándome sobre la cama, sin desear nada más que dormir todo el día. Date prisa y obtén el divorcio. No quiero esta identidad de señora Bram. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Bram estaba de pie junto a la cama. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz era chillona. Silo, realmente tienes un gran corazón. Hay otra mujer durmiendo en tu casa y aún puedes dormir profundamente. Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Quién más viene? Bram estaba tan enojado que no podía hablar. Le respondí bruscamente, ella no es una forastera. Muy pronto será la dama de este lugar. Bram me miró y de repente suspiró. Su tono se suavizó. Ayer le hice un gesto de despedida. No importa. Terminé toda la comida de ese restaurante yo solo. Estaba deliciosa. No pudiste comerla, eso es simplemente mala suerte. Bram quedó momentáneamente sorprendido y luego rió suavemente. Está bien, supongo que no tendré suerte. ¿La próxima vez me llevarás a probarlo? Asentí distraídamente y luego lo empujé fuera de la habitación. Voy a cambiarme. En el momento en que la puerta se cerró, me senté en la cama y las lágrimas corrieron por mis mejillas sin previo aviso. ¿Cómo podría no estar molesta? En esos tiernos momentos incluso llegué a pensar que quizá le gustaba un poquito. Pero la verdad demostró lo contrario. También le mentí. Anoche no toqué ni un bocado de la comida. A partir de ahora ya no habrá más posibilidades de comer juntos. Este es el final entre nosotros. Desde ese día evité deliberadamente a Bram. Le di a la niñera unas largas vacaciones y mientras él estaba fuera, trasladé todas sus cosas a su habitación. Salía temprano y regresaba tarde, respondiendo solo selectivamente los mensajes. Aunque tardó en darse cuenta, debería haber presentido que algo andaba mal. Finalmente, una mañana, abrí la puerta y lo encontré bloqueando la entrada con los ojos inyectados en sangre. Silo, ¿qué quieres decir realmente? Lo miré. Nada. Apártate. Tengo prisa por ir al trabajo. Él se mantuvo firme, bloqueando mi camino. Levanté la vista y mi tono estaba teñido de impaciencia. Yo vivo en tu casa, gasto tu dinero, pero si piensas que eso te da derecho a interferir en mi vida, entonces estás equivocado. Después de decir eso, una repentina familiaridad me golpeó. El teléfono de Bram sonó. En ese momento, respiró profundamente, respondió a la llamada y me miró antes de irse. Si hay algo, hablaremos cuando volvamos esta noche. No le di mucha importancia y me dirigí directamente a la empresa.
Esa noche no volví a casa. No fue para evitarlo a propósito. El estudio tenía un proyecto de colaboración importante en Milán y tuve que volar allí en persona. Cuando el avión aterrizó, ya era tarde en la noche. Al encender mi teléfono, vi docenas de llamadas perdidas, todas de Bram. Los últimos mensajes fueron: ¿dónde estás? Voy a recogerte. Pensé por un momento y luego respondí con un mensaje: Milán, en viaje de negocios. No te preocupes, respondió al instante, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Está bien, esperaré a que regreses. Me quedé en Milán durante un mes. El día que regresé, vieron a Bram y Dora comportándose íntimamente en un bar y las fotos se difundieron por internet. Todos sabían que estaba casado. Así que cuando la foto apareció, la opinión pública se alarmó. Fue solo entonces cuando me enteré por las noticias de que el abuelo de Bram estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Durante este tiempo, Bram tomó medidas decisivas, eliminando sin piedad a Caster y todas las fuerzas opuestas dentro de la compañía, tomando oficialmente el control del grupo JS. Y justo en ese momento estalló un escándalo. Acababa de bajar del avión cuando los periodistas que habían oído la noticia me rodearon. Señora Bram, ¿qué opina de la infidelidad de su marido? ¿Qué podía pensar? Les deseé felicidad eterna, pero no pude decir una palabra. Forcé una sonrisa educada hacia la cámara. La chica que mencionaste es mi amiga. Se reunieron para discutir algunos viejos asuntos y yo estaba al tanto de ello. Conozco a mi marido mejor que nadie. Yo creo en él. Después de hablar, me abrí paso entre la multitud y me alejé rápidamente. Al salir del aeropuerto, el viento de finales de otoño agitó las hojas caídas. Fue solo entonces que me di cuenta de que llevábamos casados casi un año. Después de un rato, llegó la llamada de Bram. Su voz estaba cansada. Vi la conferencia de prensa. Respondí con un tono bajo y sencillo, y pregunté con naturalidad: ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Incluso comiendo te fotografiaron. Bram se quedó en silencio por un momento. Ella me bloqueó abajo en la empresa, dijo que quería devolver el dinero y tener una última conversación. Miré por la ventanilla del coche el paisaje urbano que pasaba rápidamente. Sinceramente, todo lo que me explicó ya no me importaba. Felicidades. Obtuviste lo que deseabas. Tú y Dora en esa foto se ven incluso más perfectos juntos que en nuestro certificado de matrimonio. El día que nos registramos el fotógrafo te pidió que sonrieras y ni siquiera pudiste hacerlo. Bram, nuestro acuerdo ha expirado. Encuentra un momento y vayamos a buscar los papeles del divorcio. Cuando quieras anunciarlo, tú decides. Puedo esperar. Allí solo se oía el sonido de un encendedor al encenderse. Después de un largo rato, su voz apagada se escuchó: ¿realmente tienes que sacar esto a colación ahora? Sí. Se quedó sin aliento. Hablaremos de ello más tarde. Bram comenzó a evitarme, manteniéndose ocupado. Simplemente me mudé al hospital para concentrarme en cuidar al abuelo de Bram. Su salud fue mejorando poco a poco y cuando se sentía bien me tomaba la mano y hablaba. Mi nieto tiene una beta muy terca, pero afortunadamente estás a su lado y eso me tranquiliza. Apreté mis labios, temerosa de responder. El abuelo de Bram se rió entre dientes. Hace mucho tiempo que no va a ver a esa chica, ¿verdad? Me quedé atónita. Abuelo, tú. El abuelo de Bram resopló. Él cree que lo mantiene todo en secreto, pero yo lo sé desde hace mucho tiempo. Esa chica es demasiado orgullosa e inestable. Si ella sigue con Bram, seguramente vendrán problemas. Estaba perdido. Entonces todo estaba bajo el control del anciano. Respiré profundamente y decidí no ocultarlo más. Mi abuelo, Bram y yo estábamos planeando hacerlo. El abuelo de Bram me interrumpió. Sé que te sientes agraviada, pero los sentimientos se pueden cultivar. Espera un poco más, él verá lo buena que eres. Además, ¿no te gusta desde hace muchos años? De repente miré hacia arriba. Me dio una palmadita en la mano. Cuando Bram estaba en la escuela secundaria,
Fui a verlo. Ibas a su casa todos los días con la excusa de entregarle notas, pero en realidad solo querías mirarlo un poco más. Más tarde, cuando viniste a visitarme, te reconocí inmediatamente. Chica tonta. En ese momento bajé la guardia por completo y las lágrimas brotaron de mis ojos. Abuelo. Así fue. No es de extrañar que insistiera contra viento y marea para que este matrimonio se hiciera realidad. Me sequé las lágrimas y salí de la habitación del hospital. Cuando levanté la vista, vi a Bram parado afuera de la puerta. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí ni cuánto había oído. Él simplemente me miró, sus ojos profundos y tranquilos. Después de un largo rato, extendió la mano y con la punta de su dedo limpió suavemente la humedad de la esquina de mi ojo, suspirando, ¿qué quieres comer esta noche? Después de que el abuelo de Bram fue dado de alta del hospital, Bram tomó el control total de la empresa. Tal como lo había prometido, nadie podría influir más en sus decisiones. Me tomé un tiempo para volver a casa y contarle oficialmente a mis mayores sobre el divorcio. Los dos ancianos de la familia de Bram guardaron silencio durante un largo rato antes de finalmente asentir. Niño, mientras hayas tomado una decisión, te apoyamos. Mi padre tenía una expresión que decía, lo supe desde el principio. El divorcio es lo mejor. Te cuidaré toda la vida. Me llevó un día entero sacar mis cosas de la villa. Cuando Bram regresó, estaba moviendo la última caja. Se quedó en la puerta, mirándome fijamente y preguntando con conocimiento de causa, ¿qué estás haciendo? Me enderecé, cumpliendo el acuerdo. Ya has ganado. Podemos divorciarnos ahora. Bram respiró profundamente. ¿Qué pasa si no quiero divorciarme? Lo miré como si acabara de escuchar el chiste más grande del mundo. ¿Por qué? Casarte con Dora no fue tu sueño desde el principio. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Silo, la gente cambia. Sí. Incliné la cabeza hacia atrás y lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que no cambiaré? Escuchaste lo que se dijo fuera de la sala, ¿no? Admito que antes me gustabas, pero ahora mis sentimientos por ti se han agotado por completo. Su rostro se puso ligeramente rígido. ¿No te he tratado bien? Sí, me has tratado muy bien, pero tu amabilidad se basa en la culpa y la compensación. Cuanto mejor me tratas, más codiciosa me vuelvo, y cuanto más codiciosa me vuelvo, mayor es mi decepción. Me acerqué un paso más a él. Bram, ¿de verdad ahora te das cuenta de que me gustas? Su rostro se puso pálido. Seguí hablando. Eres muy inteligente. Debes haberlo descubierto hace mucho tiempo, ¿verdad? Por eso te atreviste a ser tan descaradamente amable con ella frente a mí, ayudándola a salir de problemas, dándole regalos e incluso dejándola dormir en nuestra casa. Solo querías usar todo eso para lastimarme, para hacerme retroceder y dejarme ir voluntariamente, ¿no es así? Ahora he hecho lo que deseabas. Tú empezaste este juego, así que ¿por qué deberías ser tú quien diga cuando termina? Se quedó sin palabras, su rostro mostraba una vergüenza que nunca antes había conocido. Coloqué un broche en su palma. Este es el regalo que me diste. Ahora te lo devuelvo. El año pasado, tú me ayudaste y yo te ayudé. Bram, ya no nos debemos nada el uno al otro. Después de eso, Bram vino a verme unas cuantas veces más. Lo rechacé cada vez. No tengo nada que decirte excepto el divorcio. La última vez finalmente se dio. ¿Es solo así que puedes dejarlo ir? En realidad, ya me había soltado hacía mucho tiempo, pero aún así asentí junto con sus palabras. Sí. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo había una quietud sepulcral en su mirada. Está bien. Él era muy generoso. La compensación en el acuerdo de divorcio fue mayor a la que había prometido originalmente. Mucho tiempo después, inesperadamente me encontré con Dora. Ella parecía mucho más demacrada y cuando me vio, se quedó congelada. Yo fui la primera en hablar. No te ves bien. De repente dejó escapar una risa amarga.
Sí, Kester me dio 50.000, me dijo que lo emborrachara en un bar y le tomara algunas fotos íntimas, pero no me dejó tocarlo en absoluto, ni siquiera el dobladillo de su ropa. Me acordé de esa foto. Así fue como fue. No es de extrañar que con solo unas pocas palabras mías, toda la tormenta se calmara tan fácilmente. Sonreí. ¿Es que él no te lo permitió o no pudiste soportarlo? Ella siempre se había considerado distante y se negaba a aceptar un solo olor de Bram, pero aceptó 500.000 de Kester. Pero una vez que el dinero estuvo en sus manos, frente a la persona que una vez amó profundamente, su corazón se ablandó después de todo. De repente Dora me miró fijamente. ¿Qué pasa contigo? Él nunca tuvo la intención de pasar su vida contigo desde el principio. Aún así ayudaste a limpiar su nombre, dije. Porque realmente lo merecía. Aunque nuestra relación estuvo llena de malentendidos y luchas, siempre lo recordaré. En aquel verano más oscuro, había un niño que una vez me entregó una concha marina. Dijo que el mar podía llevarse toda infelicidad. Ahora él ha recuperado su mar y yo debería tener mis propias estrellas.